Si se abre la posibilidad de estar en la plancha como primer vicepresidente o segundo vicepresidente, me encantaría. Y yo sí te lo aseguro que en 1 o 2 años este país se solucione, porque este país es viable. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Gisela Vargas Ochoa y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Fernando D'Alessio Ipinza. Amados por unos, odiados por otros. Es cierto, ¿No? es cierto. Tenemos a un profesor con más de 50 años de trayectoria académico, ¿no? Universitario, ¿no? Cierto. Y efectivamente algo que me sorprende es que tiene 81 años y está enterito. Recién cumplido. Yo nací en una familia muy bien constituida en el Paseo Colón. Cuando el Paseo Colón pues era una de las calles más bonitas de Lima. Mi padre italiano vino al Perú a fundar el Banco Italiano, que después se convirtió en Banco de Crédito, ¿no? ¿Cómo se llamaba su padre? Fernando D'Alessio, igual que yo. Se casó con mi madre acá en Lima. ¿Cómo se llamaba ella? Elena Ipinza. Tuvieron 3 hijos. Mis 2 hermanas mayores que me llevaban 15 y 13 años, y yo que fui un poco el conchito, que es el único que queda todavía vivo. Esta familia, muy unida, muy religiosa, íbamos a misa a las 12 del día, María Auxiliadora, todos vestidos, bien vestidos, mis hermanas, mi madre con mantilla, como se usaba en esa época. Almorzábamos en familia en la casa del Paseo Colón, y viví ahí prácticamente hasta el día que me casé. Mi padre murió muy joven, cuando tenía solo 51 años de edad, y quedó mi mamá con mis 2 hermanas que se casaron. Después me casé yo al final, y me casé cuando gané una beca de la Marina de Guerra. Yo soy espada de honor de mi promoción en la Marina de Guerra, para estudiar ingeniería naval en California. Me casé antes de ir. Esa fue una cosa interesantísima, porque de la iglesia corriendo al aeropuerto. ¡Wow! ¿No? ¿Cuándo se casó usted? ¿A qué edad? Yo me casé a los 25. Mi esposa tenía 18 años. ¿Cómo se llama? Marcela Margarita Benzaquén de las Casas. 55 años de casados. Aún sigue con usted. Ahí está dando vueltas en su jardín. Los toques femeninos en su casa. Sí. Ella se encarga de la casa. Yo me encargo de toda la parte intelectual. Muy buena mujer. Tengo 4 hijos, todos profesionales exitosos, gracias a Dios, y 8 nietos, ¿no? Tengo un hijo que es médico, que ha pasado 23 años en Johns Hopkins, graduado de Cayetano. Otro graduado de economista en la Pacífico, Fernando como yo. Mi hija graduada de la Pacífico, y mi último hijo, Renzo, graduado de la Universidad de Lima. 2 viven en Estados Unidos, 2 viven en Perú. Curiosamente, usted nació 25 de marzo, ¿no? 25 de marzo. De 1944. 44. En plena Segunda Guerra Mundial. Sí, yo traje la paz a la guerra, porque ya estaba acabándose. Estaba casi un año, faltaba un año, ¿no? Sí, porque en septiembre de 1945. ¿Sabes lo más bonito del 25 de marzo? ¿Pero es un hombre de guerra o de paz? Porque estaba en la Marina de Guerra. Yo soy un hombre pacífico en la paz y guerrero en la acción. ¿Así? ¿Por qué? Siempre basado en valores éticos y morales muy cimentados. ¿Ha participado en algún conflicto o guerra? Claro, en el año 80 en Falso Paquilla, con la corbeta misilera que yo comandaba, el VAP Velarde. Y después el 95, cuando vino lo de Tiguinza, y era comandante de una fragata y después director general del material. ¿Le hubiera gustado ser presidente? Por supuesto. ¿A usted? Por supuesto. ¿De la República? Y estaba preparado para ello. Estoy todavía preparado para ello, aunque a pesar de mi edad, tenemos hoy día... ¿Alguna vez alguien le propuso ser candidato a la presidencia? Bueno, tuve varios acercamientos, pero no concretos, ¿ah? No sería cierto decir que fueron concretos. Pero todo el mundo me decía, profesor, ¿por qué no se lanza? Profesor, ¿por qué no...? ¿Y no se arrepiente? Sí, me arrepiento. ¿Se arrepiente de no haber aceptado esas ideas? Por eso que este último round, quiero jugarlo a ganador. A ver, ¿cómo? Porque usted ha estado apoyando a Adelante Perú. Estoy apoyando a Adelante Perú, ¿no? Sí. Que no ha logrado su inscripción a tiempo. Cierto. Pero me dijo hace un rato que sí están inscritos. Sí. Bueno, termino de contarte. Pero, no. Quiero que me cuente eso. O sea, Adelante Perú sí se ha logrado inscribir.
Está inscrito ahora, oficialmente. Pero no va a poder postular para el 2026 solo. Ok, ¿se van a aliar? Nos vamos a aliar. ¿Con quiénes? Todavía no puedo decirlos, pero hay 2 grupos con los cuales ya estamos muy avanzados. ¿Ya? 2 grupos. 2 grupos de derecha, izquierda, centro. ¿Cómo lo califica? Yo me excluyo de esas etiquetas de centro derecha, ultraderecha, derecha chorada, ultra izquierda, porque nosotros tenemos un fin, si uno es político, el bienestar de la población. Si llega a postular, digamos, ¿sería usted candidato al Congreso? Bueno, todavía no se ha definido eso. ¿Pero le gustaría? Me gustaría. Al Congreso me gustaría de todas maneras. A una senaduría, ¿no? No sé si... Ahí tendría que tener número 1 o 2. Sí, uno de los números avanzados, pero como la gente me conoce bastante, yo tengo miles de alumnos. Tengo las Fuerzas Armadas, la Marina, que todos me quieren muchísimo, y podría tentar una senaduría. Y por qué no, si se abre la posibilidad de estar en la plancha como primer vicepresidente o segundo vicepresidente, me encantaría. Y yo sí te lo aseguro que en 1 o 2 años este país se solucione, porque este país es viable. Quiero que ustedes se graben bien, este país es viable. Ahora, siendo senador o siendo congresista, bueno, generalmente se legisla, ¿no? Se supervisa lo que hace el Estado, pero tiene de algunas maneras, no tiene mucho campo de acción, mucha tela para cortar, ¿no? Bueno. ¿O preferiría, ser congresista y luego que le dejan ministro de alguna de las carteras? Sí, yo soy ejecutivo. ¿En cuál de las carteras? Bueno, tengo varias y conozco... Pero una que sí la pueda manejar bien. Bueno, puedo manejar bien educación, salud, defensa per se, transportes y comunicaciones, todo lo que es energía y minas. ¿Ya? Yo soy ingeniero mecánico. Ahora, usted ha pasado a la historia hasta el momento, porque todavía su vida continúa, pero hasta el momento ha pasado a la historia por ser uno de los ministros que ha durado, creo, 4 o 5 días en la época de Manuel Merino, ¿no? Pero ¿con qué empezaría a resolver usted si volviera a ser ministro de Educación? Porque tenemos grandes desafíos, ¿no? La infraestructura de los colegios está terrible. Más del 50% de colegios, incluso en la sierra, en la selva, no tienen electricidad, no tienen agua potable, saneamiento. ¿Qué hacemos con el tema de la calidad educativa? ¿No? Tenemos grandes problemas de comprensión lectora. Estamos en uno de los últimos lugares en el mundo en matemáticas, en la prueba PISA, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer de inicio? Yo primero tendría que revisarse la currícula escolar y universitaria, comenzando por la escolar, primaria y secundaria. Nosotros tenemos una currícula obsolescente. No es para el siglo XXI plus en el cual vivimos, ¿no? Tenemos que actualizar a los profesores y tenemos que actualizar la currícula para que los alumnos sean capaces de competir en una economía globalizada donde la tecnología ahora es totalmente decisiva. Una revisión ¿Podríamos convocar a las mejores personas? Porque a mí no me gusta mucho convocar gente porque muchas manos en un plato causan arrebato, y lo que sí digo es que yo creo las capacidades para hacerlo, con algunos personajes que también son ilustres. Segundo, hay que reconstruir la infraestructura escolar que está en pedazos y nadie hace nada. Cuando yo asumí, la primera pregunta que hice en el Ministerio de Educación es ¿cuántos colegios rurales hay? Nadie sabe. En ese momento eran 55.000 colegios rurales. Colegio rural es el que no está cerca de una ciudad, ¿no? Correcto. 22.000 rurales privados y 33.000 públicos. No tienen agua, tienen las cosas, muchos caminan kilómetros para llegar, hasta van en chatas, en barcazas para llegar a su colegio. Incluso hay niñas que de la selva, por ejemplo, que tienen que pernoctar y vivir meses en una casa de monjitas para poder estar cerca de su colegio,
y se alejan de la familia porque no pueden caminar 8 horas para llegar al colegio, como usted comprenderá. Y lo que pensábamos nosotros en adelante es poner centros de vivienda, hacer un mapa geográfico y buscar centros de gravedad, para que los alumnos no tengan que desplazarse todos los días, sino vivan y tengan alimentación en esos lugares. Capacitar a con soporte socioemocional, por supuesto, porque estarían lejos de su familia. Sí, pero bueno, por mi mejoría en mi casa dejaría, dice el refrán. Y lo están haciendo, ¿no? Y si la persona ve que el niño, la niña o ya el joven, en muchos casos ve que se están preocupando por él, va a tener una actitud totalmente diferente. Pero eso va de la mano con la anemia. Nuestros niños que ingresan al colegio no tienen el cerebro desarrollado. Y allí nos falta una coordinación más estrecha entre salud y educación. Cierto. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar este estado que siempre está repartido como departamentos estancos cada ministerio y que no interaccionan entre sí? No hay un buen presidente del Consejo de Ministros. No hay sinergia. Si no hay un buen presidente del Consejo de Ministros. También. El presidente del Consejo de Ministros es orquesta. En este plan de gobierno que usted está haciendo para Adelante Perú con este equipo de expertos, ¿qué están planteando para modernizar el Estado y que justamente enfocarnos en este niño, en estos adolescentes que finalmente necesitan una mejor capacitación y también una mejor nutrición? El plan de gobierno se basa en 5 pilares, 5 columnas, que le hemos llamado SESEV. SESEV. Salud, primer pilar. Educación, segundo pilar. Seguridad, tercer pilar. Empleo, cuarto pilar. Vivienda, quinto lugar. Y sobre esas 5 columnas se tiene que edificar la proyección del Perú hacia un desarrollo económico que es posible conseguirlo, ¿no? Entonces, regresando al punto de lo que haría en educación, introduciría el inglés. El inglés en todos los niveles, desde kindergarten hasta quinto y media, y obligatorio en todas las universidades. Y no se gradúa un universitario si no sabe hablar inglés. Estamos hablando de economía globalizada. Hoy día el inglés es lengua franca. Pero ¿será realista su planteamiento tomando en cuenta que tienen grandes dificultades de comprensión lectora en español? Bueno, es que ahí viene el tema. Tenemos que inculcarles que sean pensadores críticos, que no paporreteen. Los métodos de enseñanza son antiguos. Japón ha dicho, voy a hacer 7 cosas con mis alumnos desde kindergarten hasta quinto y media. En quinto y media tienen que hablar 4 idiomas. Segundo, no son ciudadanos japoneses, sino ciudadanos del mundo. En tercer lugar, tienen que saber contabilidad y finanzas básicas, porque desde que uno es niño, hasta la propina la contabiliza. Cuarto, que sepan lo que es el mundo, que Japón no está ahí metido, que sepan viajar, hacer los intercambios escolares, ¿no? Y todo eso lo está llevando a que el uso de la tecnología sea otro de los pilares de la educación que está concibiendo. Leer 2 libros al año, leer libros al año. Hoy día tenemos el Kindle. Pero libros que sean realmente, que tengan contenidos realmente, sí, claro, que te hagan crecer como ser humano. Porque yo me he sorprendido al ver libros de plan lector, que a veces son un chiste. O sea, no tienen, son vacíos, que no tienen más que... Yo a los 10 años había leído El Conde de Montecristo, 20 años después. Víctor Hugo, ¿no? Julio Verne, La imaginación. El Quijote. Imagínate, cuando yo tenía 10 años, había un tipo que se había pensado que vamos a llegar a la luna, ¿no? O que iba a entrar al fondo de la Tierra por un volcán, ¿no? Esos libros son los que yo he leído y sigo leyendo. Y eso es lo que deben leer los chicos. No pueden estar entorpecidos con los celulares, que encima, yo soy un partidario que no deben entrar con celulares a un aula. Por supuesto que no. Porque están violando Está probado todos los científicamente que afecta el cerebro de los chicos. Y lo más interesante, que lo vi en Finlandia, donde me invitaron a Finlandia, es uno de los países que tiene la educación más desarrollada del mundo. A la entrada hay unos racks con iPads,
¿no? Y los petizos, porque llegaban unos petizos todos emponchados con agarraban su iPad, terminando la clase, lo volvían a poner, ¿no? Y lo usaban solo cuando el profesor tenía que decirle porque estaba direccionando parte del sílabo para ser usado de esa manera. ¿Algún juego didáctico o algo? Tenemos que modernizar a los profesores. No hablo de los 4 o 5 colegios pitucos, que no tengo nada contra ellos, yo he tenido a mis hijos en ellos, pero esto debe llegarle a todos. Los profesores tienen que estar capacitados en enseñanza moderna, saber inglés. Yo haría un convenio con Gran Bretaña o con algún país anglofono, un convenio gobierno-gobierno, para que capaciten a todos los profesores en inglés durante una progresión de meses. Entonces tenemos que dar una modernidad total al sistema educativo. Y en la universidad igual, ¿no? No podemos tener pues 170 universidades. Ya eso es una ignominia. En lugar de 160 universidades, podemos tener 80 universidades y 80 institutos técnicos de alto nivel. Si tú vas a Alemania... Acorde al mercado, ¿no? Si tú vas a Alemania, un técnico en motores gana más que el ingeniero mecánico. Porque ese técnico de motores es un súper archi especializado. Le voy a decir algunos nombres y simplemente quiero que usted me diga lo primero que se le viene a la cabeza. A su cabeza está difícil. Fujimori. Alberto Fujimori. Dictador. Valentín Paniagua. 0. Alejandro Toledo Manrique. -10. Alan García Pérez. 5. Ollanta Moisés Humalatazo. -5. Pedro Pablo Kuczynski. 5. Martín Alberto Vizcarra. -100. Manuel Arturo Merino. 20. ¿20? Sí. ¿20 o -20? No, 20. Te tiene que contar por qué, por favor. Francisco Sagasti. -20. José Pedro Castillo. -50. Ya, ahora cuénteme por qué Manuel Merino 20. Es por relatividad. ¿Tú sabes? Porque hay gente que... Ay, pues, o sea, se ha creado una fábula alrededor del tema de Merino. Merino llegó constitucionalmente. No se impuso a nadie, no fue nadie 105 congresistas lo eligieron. Hubiéramos tenido un buen presidente. Escogió un buen gabinete, gente decente, proba, muy bien formada y con experiencia en sus cargos, ¿no? Y desafortunadamente esos 105 que lo apoyaron le dieron la espalda y entró Sagasti. Y la entrada de Sagasti ya pues fue el segundo punto de quiebre y el fin de esta historia que vivimos hoy día. Pero quienes estuvieron en las marchas no dirían lo mismo. Pero es que esto es muy discutible lo que pasó en las marchas. ¿Quién generó las marchas? Para usted. Los caviares. Los caviares. Usted se tuvo de retractar cuando dijo que era el Movadef. No dije, yo dije que esa marcha iba a estar infiltrada por el Movadef. No dije, lo que pasa es que lo sacan de contexto y juegan con las palabras. Yo dije, tengan mucho cuidado que en esa marcha que están anunciando va a estar infiltrada o infiltrado el Movadef. Y no me hicieron caso. ¿Y por qué cree usted que murieron estos dos muchachos, Inti Sotelo y Brian Pintado? Es otra cosa que tampoco no se ha esclarecido nunca, ¿no? ¿Quién los mató? ¿Los mataron? ¿Fue un acto de asesinato? ¿Mal manejo de las armas por parte de la policía? Confusión, mal manejo de las armas, no sé. Pero estamos en ese punto, ¿no? Que ahora ya se ha esclarecido un poco. Porque antes eran los ochabuces con agua, ¿no? Bueno, no sé por qué no regresarían. Yo lo primero que haría es regresar los ochabuces con agua. ¿Por qué sacar armas? ¿Por qué frente a jóvenes, no? Pero mire el cambio. Las fuerzas del orden no tienen capacidad de defenderse. Si las matan, dale un policía más.
la coyuntura de Lina es otra. O sea, son dos escenarios distintos. Sí. Lo de Lina, o sea, lo que está pasando en este momento es terrorismo urbano. Ya lo calificaron así. Bueno. El alcalde de Lima acaba de mencionar que, bueno, que se gestione esto como con las Fuerzas Armadas. ¿Usted que sea de la Marina de Guerra, cree que sea prudente? No. ¿Por qué? Primero, que las Fuerzas Armadas no están preparados para combatir un terrorismo urbano. Sí para enfrentarse a una guerrilla, sí para enfrentarse a un movimiento tipo Sendero Luminoso, sí para defender la soberanía del país ante agentes externos que se infiltran, pero no para manejar cosas tan puntuales como patás o las extorsiones o estos asesinatos que vemos. Se ha hecho bien con el tema de las motos, se ha hecho bien. No es la perfección, pero es algo. Se ha hecho bien que puedan usar sus... ¿Cómo puede ser que alguien lo ataca, un delincuente ataca al policía, el policía se defiende, le dispara y el policía va a la cárcel? Entonces, el policía va a decir, yo voy a salir para que me metan a la cárcel. No. Entonces hay un desgobierno. Si usted en este momento fuera el ministro del Interior o de Defensa, ¿qué haría? Primero, sacaría del país a todos los indocumentados. Ya. Como lo han hecho en muchísimos países, ¿no? Que deben ser miles. Sacaría a cárceles muy especiales a todos aquellos que han delinquido en flagrancia y que no van a tener solución, a Chayapalca o a no sé dónde, ¿no? Hacer nuevas prisiones. Las prisiones no son un centro de rehabilitación. Las prisiones son un centro de posgrado de la criminalidad. El Perú no va a ser viable mientras no mejore los niveles de competitividad. Acá medimos por el PBI. No, hemos crecido 2 puntos en el PBI. Está bien, 2 puntos no es nada. Para aprobar tienes que sacar 3 puntos de crecimiento. Si creces 3, estás con 11. 11 de nota. Ni subes ni bajas, ahí estás. Ojalá volvieran Pero después, tiempos de los 7. El tema del PBI ya no es el que gravita. El que gravita es la competitividad, el comercio exterior, el abrir inversión extranjera. Pero ¿quién invierte en el Perú si ve lo que están pasando? ¿No? Entonces, ¿de qué nos quejamos que no hay inversión? En Singapur sí. Pero, ¿qué hizo Lee Kuan Yew? Yo soy un estudioso de Lee Kuan Yew. ¿Qué hizo el día que independizó? Yo he estado en Singapur varias veces y he estudiado el caso de Singapur. El día 28 de julio de 1964, si no me equivoco, 28, 29, se independizó Singapur de Malasia. Una isla de 750 kilómetros cuadrados. Lee Kuan Yew sembró un arbolito en un descampado y esa fue su proclamación como presidente. Lo primero que dijo, a partir de hoy día, el idioma oficial de Singapur es el inglés. El idioma oficial de Singapur es el inglés. Ustedes pueden hablar los idiomas que quieren, chino, cantonés, malayo, pero el idioma oficial es el inglés. Segundo, a los corruptos los mandó pasear, no sé si por las buenas o por las malas, pero hoy día Singapur, una isla de 750 kilómetros cuadrados, tiene $100.000 per cápita. Nosotros no llegamos ni a 10.000. Siempre ha habido un servicio de inteligencia, siempre. El problema es cuando se corrompió al extremo que llegamos con Montesinos. Claro. Pero siempre es necesario. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reactivar, cómo mejorar esa inteligencia para que podamos llegar a niveles cero de violencia o de este tipo no es delincuencia, es crimen organizado, ¿no? Y estamos Total. En primer lugar prácticamente en América Latina. Tenemos que reinventar la inteligencia. Ya no se puede trabajar con los métodos convencionales. Y más aún en una época donde la tecnología está llegando a niveles insospechados. Hay 3 facetas en la corrupción. 3. Y eso lo digo en mi libro. La corrupción se incentiva cuando se concentra el poder.
La corrupción se incentiva con el secretismo. Y la corrupción se incentiva con gente irresponsable. Si tú combates estos 3 puntos, vas a combatir la corrupción. Pero primero tienes que hacer una limpieza de lo que existe, ¿no? No sé, que vamos a votar gente, ¿no? De eso no se trata. Que haya gente mejor pagada, pero que cumpla su labor. Y no puede ser que tenga 10.000 personas en un ministerio, por poner un número, y contraten una consultora externa que le cobra 800 millones, y esos 10.000 que están metidos dentro del ministerio, ¿qué hacen? Entonces acá los peruanos tenemos que ponernos la mano en el pecho y decir, ¿vamos a trabajar todos juntos por el Perú o qué? Okay. A ver, mencióneme 5 grupos rescatables de estos 43 que se postulan para el 2026. Bueno, la verdad que es tan incierto todo esto que no sabemos el APRA, no sabemos cómo va el PPC, no sabemos cómo va el Partido Acción Popular. Fueron partidos pues notables por los personajes que tuvieron, ¿no? Pero de alguna manera creo que hay mucha gente reciclada. Y yo no digo que sea reciclada desde el punto de vista que entren jóvenes. Pueden entrar viejos, medianos y jóvenes, pero capacitados. Yo soy enemigo de las reelecciones. Ese cuento infantil de que el alcalde necesita un año para aprender el puesto. Tendrían que poner un tipo demasiado burro porque se demore un año en aprender el puesto, ¿no? Otro año en establecerse y juntarse y sentarse, ¿no? Y recién al 3er año, que ya se está acabando, va a comenzar a producir el alcalde. Por favor, no somos unos niños con babero. Es efectivamente. A mí me hace una alcaldía hoy día y mañana estoy produciendo. ¿Qué necesito para eso? Una organización como cualquier otra y pequeña encima. ¿Cuál es la visión del país de Fernando D'Alessio? ¿Y cuál sería el principal acto de amor que usted haría para que esa visión de país se logre? La visión que proponemos y que está en mi predicamento es dejar al 2031 un país listo para despegar a los países desarrollados. O sea, 5 años de preparación del país para dar el despegue ya a entrar a los países desarrollados, ¿no? Rostow, un premio Nobel de Economía del MIT, dijo, hay 5 niveles en el desarrollo económico. La etapa agrícola, creo que todavía estamos nosotros, ¿no? Segundo, las precondiciones para el despegue. Tercero, el despegue. Cuarto, consumo masivo. Y quinto, más allá del consumo masivo. Entrar al punto 3 por lo menos. Sobrepasarla, estamos en el 1. Precondiciones que ya estás industrializado, ya tienes patentes, ya tus fábricas comienzan a producir cosas diferentes, y ya despegues que ya entraste. Pues, en 5 años se puede conseguir. Y dejar un país listo para que ese despegue continúe en ascenso. Todo en este país es producción de bienes y servicios. Si no producimos bienes y servicios, el país no es viable. ¿Y para qué necesitamos para producir bienes y servicios? Tener plantas productivas con buena tecnología, gente capacitada, técnicos, más que ingenieros, ¿no? Yo no necesito 10 ingenieros, necesito 50 técnicos, ¿no? Tercero, tienes que entrar a las tecnologías de punta, ¿no? Porque vas a competir pues con leones que nos llevan pues años de años. Y la única manera de crecer es producir para el consumo interno y producir para exportaciones. Eliminar o reducir las importaciones, ¿no? Que el gasto público sea un gasto productivo, hablando en un mal término económico, pero que no sea un gasto porque se va, ¿no? Porque eso también suma al PBI, pero no revierte en el futuro. Y la competitividad. ¿Qué es la competitividad? ¿Cuánto produce un país en función a los recursos que utiliza? El Perú estaba en el puesto 35 en el índice de competitividad mundial del IMD de Lausana, el año 2008. 2008 puesto 35. El año pasado está en el puesto 63.
de 67. ¿Por qué? El puesto 35 al 60. Solo ranquean 67 países el IMD de Lausana, que no, es mucho mejor que el WEF. Los índices del WEF ya han caído en desuso porque usan data secundaria, tardía, y ranquean a los 180 países. Nosotros todavía estamos siendo ranqueados en el IMD, lo cual es un buen punto. Pero si nos caemos del sótano, un inversionista lo primero que va a agarrar es cómo está el Perú acá. Y eso está todo acá en el plan de gobierno. Ninguna región del Perú es competitiva, ni siquiera Lima metropolitana. Bueno, usted hablaba de un presidente de Consejo de Ministros que articule adecuadamente. Y que mueva la maquinaria. Y en ese momento, ¿quiénes podrían ser buenos? Los PCM pues son politicoides, ¿no? ¿Cómo podemos pasar que los PCM de la señora actual presidenta se dedican pues a sobonear y a cubrir cosas? No están preparados. No están preparados, sino es que hoy ¿No están día, preparados para usted ninguno de los miembros de la cartera de la señora Dina? Ninguno. No solo no están preparados, están muy pobremente preparados. Es diferente. Porque no son líderes. Segundo, están subyugados un poco al amiguismo y a los poderes que están detrás, que son los que siempre articulan todo. Y no te portas bien, te saco de ministro. El ministro debe ser autónomo. ¿Qué es lo más urgente que tendría que ser el ministro de Economía? Yo no vi lo de Salardi, fue tan furtivo su paso. Me parece que todos los ministros de Economía han sido muy malos, porque son gente que está pensando en teorías, ¿no? Acá hay prácticas. Pero ese plan de gobierno trae nombres, porque, no. Sí. el tema es, yo puedo tener un gran plan de gobierno, pero ¿quién lo va a ejecutar? Porque hay que reconocer que en el Estado, en nuestro Estado, lamentablemente, así como hay excelentes servidores públicos, lamentablemente también hay mafias. Ese plan de gobierno lo están haciendo 150 personas. O sea, sí tenemos... Todos pueden ser ministros. Interesante. Sería bueno que nos pase la lista. En su momento. Pero ¿y por qué no proponerle algunos nombres a la señora Dina? Porque lo que necesitamos es urgente. ¿No es un poco egoísta decir más tarde? No es que sea egoísta, sino que la señora Dina no deje entrar a nadie que no la apachurre. ¿No? Sí, tienen que protegerla, pues. O sea, y tiemblan los ministros. A mí me da pena, ¿no? Un ministro que por mantener el fajín diga sí a todo y salen de portavoces del... ¿Qué características debería tener el nuevo mandatario o mandataria de nuestra nación? Una persona líder. Y líder no es decir cualquier cosa. No todo, el jefe no significa que sea el líder. El líder es el que convoca y que lo siguen porque creen en esa persona. Y eso es ser líder. Yo te sigo a ti porque creo en ti. No porque te tengo miedo, no porque quiero que me des una cartera, no porque te hago el ururú. No. Doctor, dicen que cuanto uno más es más grande, o sea, en el caso de usted ya tiene 81 años, más se equivoca también, más errores uno cometió, más fracasos tuvo también, más aciertos también. De todos los fracasos que ha tenido en su vida, porque de hecho han habido momentos también que no le han salido las cosas como usted ha querido, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de esos fracasos, ¿no? Cuando me sacaron de la línea de carrera de la Marina, yo era vicealmirante, espada de honor, con grados en todas partes, comandos de buques, y me sacaron porque según Fujimori y Montesinos yo no era una persona, entiendo que fue real. Así, claro, y yo no iba a bajar la cabeza, porque yo pensaba que lo que estaba haciendo estaba mal. Y el tiempo me da razón. Usted no firmó el acta de sujeción de 1999. No la firmé. Sin embargo, usted se le ha cuestionado porque usted habría padrinado el indulto de Fujimori. No, eso es una falacia. Esa es una mentira. Pero bueno, son noticias que salieron en su momento. Bueno, primero, el ministro de Salud no tiene nada que hacer en los indultos, pero absolutamente nada que hacer. Claro, lo que se señalaba en ese momento es que usted había
nombrado a un amigo suyo de la Marina como miembro de esta junta médica, sí, que al final le da el indulto a Fujimori, recomienda el indulto para Fujimori, que PPK firmó. Esa es una novela de fantasía. ¿Usted le hubiera dado el indulto? No se lo hubiera dado. Primero, ¿por qué no se lo hubiera dado? Por todo lo que hizo. ¿Qué es lo peor que hizo Fujimori según usted? Bueno, han habido matanzas, han habido una serie de cuestionamientos, pues no, que tendrán que probarse, o yo no sé si se probarían en su debido momento. ¿Cree que hubiera podido hacer todo lo que hizo sin Dios? No. ¿Qué es para usted Dios? Todo. Yo rezo todas las noches. Soy católico, convicto, confeso, creo en Jesucristo, creo en todo, y sé que es un Dios todopoderoso que nos ayuda y nos saca en los malos momentos cuando uno le pide. ¿Cree que su papá ha sido su ángel guardián? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi padre tuvo un hijo hombre después de 14 años. Fue el único. Después de 14 años de mi hermana. Claro, porque ustedes eran dos mujeres y un hombre, me está contando. Dos mujeres que me llevaban 15 y 13 años. ¿Qué le diría a su papito si estuviera en este momento con usted? ¿Qué le diría yo? Gracias por las educaciones, por la educación que me diste. ¿Y a su mamá? Más todavía, porque ella se tuvo que lomear cuando mi padre murió y yo tenía 7 años, ¿no? Y yo tengo una postal que le escribí a mi mamá cuando la veía llorando en el ataúd de mi padre, y le dije: mamita, permíteme ser tu sustento. Entonces mi madre me sacó a Punche. A Punche trabajaba en el vaso de leche. Ella, ¿sí? Se rompía el alma para mantenerme a mí en el colegio La Salle y después hacerme ingresar a la Marina. Cuando ingresé a la Marina, bueno, me gradué y yo le daba todo mi sueldo a mi madre, íntegro, ¿no? Hasta que me casé, ¿no? ¿Y a su esposa? Una santa. Y de aguantarme a mí, ¿no? Porque tengo que trabajo todo el día, ¿no? Y ella, tienes razón, hazlo, está bien lo que estás haciendo. A veces me dice, pero no paras nunca, siempre te vas a las conferencias, a las charlas, ¿no? Pero al final, pues, estoicamente acepta todo, y formamos una pareja que no ha tenido nunca un incidente, discusiones menores, pero nunca hemos tenido un intento de separación. Eso para nosotros es impensable, ¿no? El matrimonio es para toda la vida. Soy un anti-aborto, yo no comulgo con el aborto, porque se está matando una criatura viva, convicta y confesa. No me hagan con el cuento que se está formando a los... En el momento que Totalmente de acuerdo. En el momento que hay el clic del espermatozoide con el óvulo, ya es una criatura, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con eso. No estoy en contra de los LGBT, pero no acepto sus escándalos, ¿no? Yo creo que cada uno a su edad puede determinar su orientación sexual, pero que la tenga consigo mismo. Esas marchas del orgullo gay, ¿no? Definitivamente son, pues, cosas grotescas, ¿no? ¿Qué consejo les daría a ellos y a los jóvenes en general de qué hacer en esos momentos en los que uno parece que todo está perdido? Yo les digo, siempre hay que tener fe, esperanza y contribuyamos. Nadie puede tirar la esponja. Hay un dicho muy grande en el monitor Huáscar cuando iba a caer, y uno de los que sucedió a Grau en el combate, ya había muerto Grau, dijo: en este buque nadie se rinde. Y es un lema que lo tenemos escrito en los marinos. En este buque nadie se rinde. Y no se rindió el Huáscar, ¿no? Y ese es un logo que lo tengo yo, inclusive en uno de mis... Jamás rendirnos. Jamás. Nunca se rinde. Siempre hay solución a los problemas, ¿no? Con Dios, por supuesto, ¿no? Por supuesto. También con fe. Yo soy un creyente, porque todos esos valores inculcan a la unión familiar. Yo considero que la familia es un núcleo muy potente. Es el eje de la civilización, la familia. Y a mí me apena que haya gente pobre, que pasa hambre, que no tenga esa oportunidad de conformar una familia, ¿no? Por todo eso tenemos que luchar todos. ¿Qué mensaje le da a todos aquellos electores? Porque ya se vienen, de hecho, las próximas elecciones, ahí van a haber, de hecho, nuevas campañas. ¿Qué hacer para elegir bien?
dejarse de llevar por vendedores de cebo de culebra y gente que ya fracasó. Si ya fracasaste y has hecho fracasar, no puedes ser un candidato a nada, ¿no? Por eso es que a mí me parece impensable que todavía tengamos personajes, porque ahí regresan todos ahorita, todos los de la vieja ola, ya están en los Pero lo que partidores. preocupa ahí es que cuando hay campañas y empiezan las confrontaciones y más división de país, ¿cómo más bien hacemos para unir al país, para que esta gran familia que es el Perú se una y viva con paz, Porque amor, respeto y alegría? Hay que discutir con altura y con argumentos. El insulto, yo soy ahí me ha leído en Twitter, y alguien me dice, esa es tu época, pues abuelo. Yo le digo, bueno, ojalá tú llegaras a ser abuelo, le contesto, ¿no? Yo tengo la suerte. Ahora, te voy a decir otra cosa más. Yo soy tío tatarabuelo. Wow. Yo tengo 5 generaciones vivas. Mi hermana María Elena, su hija, yo soy de la generación de mi hermana María Elena, su hija, su nieta, su bisnieta y su tataranieta. Y están vivos las 5 generaciones. Eso solo la Biblia dice, dichoso el que ve en vida a 5 de sus generaciones. De él será el reino de los cielos. Y no soy un religioso cucufato, ¿no? Que me tiró golpes en el pecho, no. Yo la religión la llevo para adentro, ¿no? Y ya la transmito a mis seres queridos, pero la unión es lo más importante en el Perú. 5 claves para unir al Perú. Altura, honradez, disciplina, convicción y sobre todo unión por el Perú que tanto queremos. Muchas gracias, don Fernando D'Alessio. Gracias a ti.